qué pedo, conejitas, conejitos del canal, les habla su amiga Lida Dulce, acá la Reina Conejo, y sean bienvenidos a este nuevo video en el que les voy a enseñar, como ya hablamos en el video anterior, a modificar otro aspecto más de sus tarjetas de video. Y bueno, este video va a servir igual para todos los modelos, esta vez para más tipos de tarjetas de video, incluyendo algunos modelos de tarjetas de video integrado. Entonces, bueno, ya saben que lo que nosotros siempre tenemos que mantener abierto y funcional es MSI Afterburner. ¿Por qué? Porque, bueno, pues este programita nos va a permitir modificar de una manera mucho más fácil aspectos de nuestra tarjeta de video, como el reloj de la memoria y el reloj del núcleo, así como el voltaje. Y bueno, para este video les voy a enseñar de manera rápida un poco de overclock y también un poco de underclock. Ya vimos en videos anteriores que el undervolt pues es una herramienta bastante útil. Bueno, es un método bastante útil para sacarle provecho a nuestras GPU. Sin embargo, esa no es la única manera de reducir drásticamente la temperatura. Y para esto vamos a utilizar el segundo método, en el que buscamos reducir voltajes y temperaturas, y es el método del underclock. Y es muchísimo más fácil que realizar undervolt. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos tener desbloqueado el control de voltaje. Simplemente vamos a reducir el reloj del núcleo de la GPU para obtener, pues bueno, como su nombre lo dice, menor frecuencia y por ende menor calor y menor consumo de energía. Ahora, aquí también nos vamos a valer de otro aspecto. Con el underclock vamos a poder reducir el consumo de calor, pero aquí tenemos otra cosa llamada power limit, que nos va a permitir utilizar muchísimo menos energía y también bajar el voltaje. Entonces vamos a utilizar el power limit, lo vamos a dejar esto en 0. Vamos a dejarlo en 0. Listo. Aplicar, y el power limit lo vamos a dejar en 80%. Este solo es un ejemplo, cada uno de ustedes debe experimentar a su manera cuál es el mejor valor para sus tarjetas de video. En este caso lo voy a hacer al 80%. Como ustedes pueden observar, la temperatura máxima es de 78 grados. Entonces abrimos nuestro benchmark o nuestro juego, y aquí vamos a ver que se reduce la temperatura bastante más eficiente. Se reduce la temperatura muchísimo más y se alcanza todavía una frecuencia de unos 1935 MHz. Esto también se debe a que tenemos el benchmark en una resolución baja, 1600 x 900, y por ende tenemos aquí un poco de restricciones. Estamos por debajo de la resolución para la que fue pensada esta tarjeta de video, pero en tarjetas de video integradas y en tarjetas de video de gamas un poco menores vamos a notar un gran cambio. Eso sí, vamos a ver reducida nuestra frecuencia, pero tampoco es ningún problema. Aquí podemos observar que la temperatura está bastante bien, está llegando a los 1965 MHz y también está llegando apenas a los 60 grados, ya que tenemos mucha mejor valores de temperatura que con el undervolt. Pero a cambio, en juegos mucho más exigentes que este benchmark, o a pantalla completa, es decir 1920 x 1080, o a 2K o a 4K, vamos a tener bastantes problemas de rendimiento. ¿Por qué? Porque ya le redujimos un 20% la cantidad de la potencia total que puede utilizar. Sin embargo, bueno, esto ya dependerá de cada quien. Nosotros aquí podemos modificar los valores sin ningún problema. Entonces aquí tenemos otra opción. Podemos linkear estos dos, que yo baje el poder y la temperatura se mantenga, o puedo hacer que la tarjeta responda a la temperatura, es decir, que le pico aquí al rayito y priorizamos la temperatura.
y queremos que la temperatura esté en lo mínimo, que es 65%. Le damos a aplicar, así es sin linkear. Tenemos 100% de poder de energía, el límite energético está en 100%. Dejamos la temperatura al 65 y le damos a aplicar. Con esto le estamos indicando a la GPU que debe mantenernos una temperatura de 65 grados. Vamos a comprobar ahora con el benchmark si mantiene esa temperatura y qué frecuencias nos muestra. Aquí podemos observar que nos da 1965 MHz, pero le estamos diciendo que nos ocupe solamente hasta 65 grados. Si ven en el benchmark anterior, aquí todavía no llegaba a los 60 y tantos grados, y aquí ya inmediatamente puso la tarjeta en 60 y cachito grados, 64, llegando casi a los 65. Como ustedes pueden observar, está en 64 grados. Voy a traer el MSI Afterburner, aquí lo tenemos, 64 grados. Entonces este también podría ser otro método para limitar la temperatura. Obviamente la potencia de la tarjeta se va a ver mermada pues en esta sección, ¿no? Porque estamos únicamente basándonos en una limitación por temperatura. Entonces está bien, 65 grados a lo mejor para muchos es una temperatura alta, 65, 70 grados. Va a haber algunas gráficas como en una 1070 ROG Strix que la temperatura mínima eran 70 grados. Entonces imagínense, 70 grados si es la mínima para el programa. A lo mejor esa tarjeta pues ya es un poco caliente. Aquí 65 grados está bastante bien y es una temperatura que podría mejorar si nosotros modificásemos un poco más, por ejemplo, la curva de ventilación y demás. Pero aquí está más que nada otorgando temperatura más que potencia y más que consumo energético. Pero si vemos aquí, las frecuencias ya bajaron, 1410, 1500, mientras que en otros aspectos nos daban 1800, 1900 y se mantenía estable en esas frecuencias. Aquí ya tenemos 1380, o sea, se dan cuenta, 1365, como la frecuencia de reloj de nuestra tarjeta de video se ve disminuida y nosotros nos enfocamos únicamente a este apartado. Y con eso podríamos abarcar esta pequeña sección de lo que sería enfocarnos únicamente en reducir la potencia de nuestra tarjeta de video. Ahora vamos al siguiente apartado, que es aumentar la potencia de dicha GPU. Entonces ya tenemos nuestro benchmark preparado. Aquí ya tenemos nuestro MSI Afterburner por defecto. Ahora solo nos restaría ver que podemos modificar para sacarle más potencia a nuestra tarjeta. Ahora bien, para hacer overclock debes tener en cuenta muchos factores dentro de tu PC. El primero y el más importante es la ventilación dentro de tu gabinete. Si dentro de tu gabinete no hay una buena ventilación, va a ocurrir un fenómeno que se llama estrangulamiento térmico. Cuando sucede esto, pues bueno, la tarjeta va a llegar a una temperatura límite y va a empezar a reducir su frecuencia para reducir o tratar de reducir la temperatura. Entonces nosotros jugaremos poco en con estos términos, con el poder y el voltaje. ¿Por qué? Porque en un modo más estricto de hacer overclock tendremos que nosotros aumentar el voltaje para poder aumentar la frecuencia de nuestra GPU y nos entregue más FPS. Pero aquí vamos a hacerlo de manera un poquito más sencilla y ustedes van a tener que subir poco a poco la frecuencia de su GPU. ¿Cuál va a ser nuestro límite? Así como en el undervolt, en el overclock y en el underclock va a ser exactamente lo mismo. El límite nos lo va a marcar un crasheo, un pantallazo negro, una pantalla azul por ejemplo, pero no nos debe marcar un apagón total de la computadora. Si sucede eso en nuestro equipo, deberíamos desistir de dicho proceso
o en el caso de querer continuar, tengan en cuenta que no deben subir o bajar mucho las frecuencias o los voltajes, porque podrían dañar su fuente, y su fuente pues bueno ya está dando una señal de que no soporta el consumo energético de dicha GPU. Y bueno, muchos se preguntarán ¿por qué ocurre un apagón cuando le estás haciendo undervolt? Pues bueno, precisamente porque hay una variación en el voltaje. Entonces la fuente de poder no puede suministrar menos de una cantidad de energía. Entonces bueno, pues ahí ocurre un problema y se apaga para protegerla. Entonces cuando nosotros hacemos esto, si una fuente de poder es buena, es de buena calidad y tiene protecciones para este tipo de cosas, no va a haber ningún problema, porque no va a activar ninguna protección que indique que está sucediendo una variación de voltaje que pueda dañar los componentes de nuestra fuente de poder. Entonces bueno, ya una vez dado el descargo de responsabilidad, y que sepan que bueno, pues cada quien es responsable de hacer esto o lo otro, vamos a proceder con un poco de overclock. Entonces bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro benchmark. Esta vez yo preferiría que utilizaran un benchmark más potente. En mi caso lo voy a poner ahora sí a 1920x1080. Voy a utilizar el preset Extreme. Y pues aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Lo voy a correr normal. Un momento para que empiece a cargar y a funcionar. Ok. Esperemos un momento. Y lo tenemos. Creo que no se aplicó a 1920x1080. Pero pues bueno, aquí podemos observar que la frecuencia máxima es 1905 MHz. 1890, 1905, con aproximadamente 320 watts utilizados y un 1031 milivolts o volts. Creo que aquí me lo marca simplemente como volts. Entonces, sí lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, nos enfocamos en estos dos aspectos: 100% de poder, 320 watts de potencia de nuestra tarjeta, bueno, de nuestra fuente de poder, perdón, y 1905 MHz del chip de nuestra GPU. Entonces bueno, aquí salimos. Como podemos observar, ya en este preset la frecuencia total ya es bastante menos. De hecho, aquí el preset se puso en 1600x900 en automático. Entonces bueno, vamos a hacer un extreme y vamos a hacerle custom, a ver si nos deja modificarlo. Perfecto, 1920x1080. Ok, API DirectX 11. Y bueno, podrían utilizar un benchmark como los de Furmark, como los de ¿cómo se llaman los de Cinema 4D. Pueden utilizar los de 3D Mark, que también son muy útiles y también exprimen y le sacan toda la potencia a la PC. Así que pueden utilizar cualquiera de esos para pues verificar que su overclock esté bien hecho. Entonces bueno, aquí yo les recomendaría que fueran subiendo de 10 en 10 para que ustedes vayan viendo cómo cambia, cómo va entregando poder su GPU. El power limit no lo muevan, de momento no lo muevan. Vayan subiendo de 10 en 10 hasta que su tarjeta les entregue un crasheo. Ya saben que si a lo mejor su tarjeta ustedes la ponen en 100, por ejemplo, y crashea en 100, y aquí hacen lo mismo, 100 y supongamos que 200, aquí les ha llegado a 200, van haciendo esto en cada uno de estos aspectos, y ya a lo mejor aquí da 100. Entonces yo no lo voy a dejar en 100, si les estoy diciendo que de 10 en 10, aquí lo voy a dejar en 90, o una recomendación sería 85 o 80, para que no empiecen a forzar su tarjeta de video y no ocurra el fenómeno que les decía antes, que se llama estrangulamiento térmico. Entonces bueno, digamos que estos son mis límites. Voy a darle a correr al benchmark
y vamos a observar los cambios directamente en las frecuencias de nuestra tarjeta de video. Aquí pueden observar que subió a 1995, que fue la frecuencia máxima, y la memoria está en 9702 MHz. Por ende nos va a entregar un poco más de FPS, pero como les digo, la temperatura en automático subió hasta los 70 grados y comenzará a subir conforme nosotros estemos ejecutando la aplicación, y subirá hasta un máximo que tenga su tarjeta y que la pueda soportar. Aquí 71 grados está bastante bien. De hecho, mi GPU en cargas de trabajo pesadas o en benchmarks como los de 3D Mark ha llegado hasta los 80 grados. Tampoco es una temperatura que deba preocupar, porque la tarjeta tiene buen rango de temperatura y puede llegar hasta los 95 grados, que ya es la temperatura máxima y ya podría dañarse ahí, pero 80 está pues bastante bien. Está de 10 a 15 grados menos del límite y está todavía bastante bien, así que no hay de qué alarmarse. Entonces, bueno, aquí hacemos nuestro benchmark y vamos viendo cómo se comporta. Podemos ir anotando las puntuaciones finales que otorga este benchmark para sacarle más provecho. Ahora, ya como explicación final, para no extendernos demasiado con este video, vamos a hacer una explicación extra. Si ya una vez que nosotros encontramos que 100 y 200 MHz son las frecuencias de overclock máximas para nuestra tarjeta de video, pues bueno, procedemos a utilizar el power limit. A lo mejor el power limit lo podemos nosotros subir hasta 110 o 115. Hay tarjetas de video que pueden aguantar hasta los 120 y no va a haber ningún problema. La mía solo llega hasta 105 y como pueden ustedes observar, la temperatura límite sube hasta los 91 grados, que ya es ya aquí consideremos que es una temperatura de riesgo y no es necesario que nosotros la coloquemos ahí. Aquí 83 está bastante bien, dentro del límite supongamos que normal de la tarjeta, así que lo podemos dejar perfectamente ahí. Entonces, bueno, ustedes suben el power limit y suben su frecuencia de aquí a partir del power limit en 101%, digamos. Ustedes pueden subir su frecuencia. Si iban de 10 en 10, háganlo a partir de ese momento de 2 en 2. Con eso van a conseguir una frecuencia de overclock un poco más exacta. Y es más, incluso lo podrían hacer de 1 en 1 para que sea perfecta. Y puedan tener unos rangos de overclock o de underclock pues perfectos para sus tarjetas de video. Obviamente no les recomendaría que si usted digamos que a su tarjeta de video le sale que son no sé, por ejemplo 1000 MHz más y 1000 2000 de la memoria, le digan a otras personas que su frecuencia es 1000 y 2000 para el mismo tipo de tarjeta de video, porque a pesar de que sean el mismo modelo, la lotería del silicio puede variar y por ende pueden dañar las tarjetas de video de los demás. Por eso aquí cada quien debe experimentar por su propia cuenta y sacar sus propios resultados. Entonces, bueno, por mi parte esto ha sido todo. Yo me despido. Cuídense. Hasta la próxima. Bye. Let's get out of here.